Bueno, yo sí considero que las reformas van o están cambiando el país. Por ejemplo, la reforma energética, la educativa, muchas de ellas han traído beneficios y ahí está Moody's. Pero por el otro lado, tenemos al secretario de Hacienda con la reforma fiscal que ha ocasionado que este país se revolucione, pero en contra. Sí, yo no creo que es el mismo país antes que ahora. Están cerrando mucha gente sus negocios ante la avalancha, porque resulta que si tenías tú y ha llegado hasta las casas estas, ¿A qué te cajas refieres? de ahorro, si No un las ser casas humano citas tiene y 20,000 cosas pesos de- depositados en ahí, lo van a dar de alta fiscalmente en ese momento. Ya está dado de alta. Entonces, hay gente que está aterrorizada y están cerrando negocios. Hay que circular por las calles para que veas se renta, todo lo que hay. Por lo mismo, porque no ha habido una información adecuada. Es por desconocimiento Claro, claro. mucho de ellos, ¿no? Creo yo que sí, pero sin embargo yo sí creo que la sacudida va a ser muy difícil. Y lo que está pasando en Michoacán, con la realidad que pasa al interior del país, es un cóctel que si no cuidan ese cóctel, pues, va a generar el efecto contrario al interior del país. Pero lo estamos viendo, ¿no? Ya. Pues sí, pues Yo, es la medicina. escucho hablar del México real y creo que más que real o irreal es el México de hoy, y Videgaray ha hablado del México que puede ser, pero que no somos. Y entre uno y otro hay una distancia enorme y muchísimo trabajo y resultados por hacer y entregar. Porque en efecto es muy buena noticia que hayamos aprobado una agenda de reformas, salvo la fiscal, que creo que todas benefician a la economía Que mexicana van a en el beneficiar. mediano plazo. Claro. Bueno. El tema de la calificación de Moody's es una gran noticia, porque México hoy puede acceder a financiamiento mucho más barato. Pero eso contrasta con lo que hoy vive la economía. Por eso hablo de dos momentos. Porque ojalá, Gerardo, hubieran sido los Chicago Boys. Creo que hubiera sido una reforma fiscal menos mala. Fueron los PRD. Iztapalapa Boys. Sí. Porque Eso está muy bueno. en eso El se PRD, metió el PRD, Sí. le metió mano para evitar cualquier tema de IVA en alimentos y medicinas, que también hubiera tenido sus problemas, no defiendo esa parte, pero esto que sacaron es otra vez el parche sobre el parche, sobre el parche, sobre el parche, que ya empieza a causarle problemas técnicos incluso a la autoridad hacendaria y fiscalizadora. El gran problema es que creo que hoy hay tres niveles, por así decirlo, de ciudadanos o de segmentos poblacionales que se están viendo afectados. Los más pobres, que en teoría no iban a ser tocados porque se incrementa progresivamente el impuesto sobre la renta, están pagando una tasa incluso un poquito mayor con el incremento de los bienes de consumo básico. Claro. Es decir, Así es. es peor la inflación para el más pobre que un impuesto al consumo. Es mucho peor, porque una familia que gasta el 70% de su ingreso, como son los más pobres de México, en alimentarse, si tú les mueves el kilo de arroz o de frijol 2 o 3 pesos o 4 pesos hacia arriba, implica que los van a seguir comprando. El problema es que se lo van a repartir entre más y más días. Entonces ya lo que tocas es la fibra de la pobreza, y en la próxima medición que hagas te aparecen nuevos pobres y dices, oye, pues ¿qué pasó? ¿No funcionan los programas? No, es la inflación, es el impacto de los precios. En el 2008 ese diferencial que se abrió una brecha terrible entre gente que ya había superado la pobreza, al menos en las mediciones de Coneval, y que regresó, se debió al precio del arroz y del frijol. Esa es la línea tan delgada y la fragilidad de la gente que vive en este país. La clase media hoy es la que más va a padecer las modificaciones tributarias, porque tiene una carga fiscal similar a la de países noruegos a cambio de nada. Es decir, la gente sí paga más impuestos, pero recibe la misma seguridad, la misma atención médica. O menos. No hay un avance en ese sentido. Y los generadores de empleos, es, digamos, la cúpula de la economía, tienen menos incentivos para poner un negocio. ¿Por qué? Pues no voy a poder deducir, por ejemplo, las prestaciones de mis trabajadores. En el caso de los que exportan a los Estados Unidos, bueno, ahora tengo que registrarme y pagar el IVA antes
y no como antes que había recintos fiscalizados estratégicos donde el IVA se pagaba una vez que el bien salía del país. En fin, varias cosas que nos hacen más caros para invertir, para los inversionistas nacionales, con una carga fiscal excesiva en función de los servicios que reciben para la clase media. Y 3, y más importante, con el peor de los impuestos para los pobres, que es la inflación. Pero ¿qué va a pasar? Porque los inversionistas, los grandes inversionistas, pues van a pensar en otros países y no en México, que se ha complicado la parte fiscal. Sí. Yo creo que aquí, bueno, este problema lo resuelve rápido el gobierno. Cambiamos la forma de medición. Y entonces ya los pobres ya no van a ser pobres. Eso ya lo hemos utilizado varias veces. El fondo del problema es esto, que los grandes problemas nacionales los resuelven gente que opina de ellos sin saber, viviendo en otro mundo. Le preguntan sobre seguridad a un secretario de Estado que trae una escolta de varios vehículos blindados y demás, y dice, oiga, pues no, de no ser cuando me descuido, salgo por ahí a hacer mis compras y me roban mi reloj, que por fin ahora creo que era un Timex, ¿no? Era un reloj que costaba 5,000 pesos, ¿no? Oh, el del secretario del Trabajo. El del secretario del Trabajo. Era un Patek Philippe de $7,000. Pero es el Times de los abusados. No, $7,000 no. No vale, ese reloj, el Nautilus, vale $500,000 pesos. No, eso es lo que dijo. Tú no sabes el descuento que le hicieron en la joyería. Ah, bueno, ese es otro problema. Entonces, O si ha robado y lo compró. Les preguntan de seguridad y pues le preguntan de economía a personas que nunca van a un mercado, que no tienen que ir a hacer el gasto cotidiano. Pues esto está todo dar. Pues ya nos tocó verlo el sexenio pasado con Cordero, el que ahora anda en campaña, pues que con 6,000 pesos solucionaba todos los problemas. Ese es un clarísimo ejemplo de cómo están opinando gente que no conoce la realidad. O sea, si se asomaran un poquito sobre esta base, sería muy importante. Yo creo que pensarían 2 veces esto. Lo siguiente, y esto es fundamental, o sea, no pueden subir los impuestos, los derechos y demás como se pretende hacer mientras no tengan autoridad moral. ¿Cómo me atrevo a decirle a una persona que tiene que pagar impuestos completos y totales cuando yo, a la hora que los ejerzo como gobierno, tengo tantas fugas? Cuando tenemos dependencias públicas con una obesidad mortal, verdadera, digo, que han crecido brutalmente, donde, vaya, me decía un amigo víctima de esta reforma, dice, bueno, quieren llenar el tinaco, pero el tinaco tiene hoyos y grietas. Entonces, aunque le echen con pipa, se va a vaciar. ¿Por qué no primero le tapan los hoyos y luego ya vemos de a cómo nos toca? Dice él, porque yo creo que no se requiere que se suban los impuestos. Bastaría con que se aplicaran los recursos de manera racional y correcta y que no pasaría nada. Y no le falta razón. Bueno, a ver, creo que es una razón y es una verdad de Aquilo, que en este caso se le puede llevar a los números. Pero fue lo que dijo López Obrador, ¿eh? Pues sí, pero también Andrés Manuel y sus cifras son un poco cuentas chinas. Pero mira, si estamos hablando que en el mejor escenario la recaudación derivada de la reforma hacendaria va a traer 220,000 millones de pesos para el gobierno federal, habría que preguntarse si con programas de austeridad en serio y la no creación de órganos desconcentrados y demás a diestra y siniestra, o el incremento de los sueldos de la alta burocracia, nos hubiéramos podido ahorrar 200,000 millones de pesos. Yo creo que sí, porque el presupuesto total de este país es de 4 billones. No estás hablando de algo sustancioso. A ver, perdón, te interrumpo. ¿Tú crees que podría a los diputados federales sobrevivir sin sus asesores? Digo, hay uno que tiene 100, 200 gentes trabajando para él. Con el 50% estarían perfectamente bien. Y es mucho. Pues, además, checar quiénes son los que van a contratar. Claro. Pero mira, tú no te permito que sea tu novia, no te permito que sea tu sobrino, ni tu recomendado, ni ningún compromiso político. ¿Quieres asesores para el Congreso? Vamos a meterlos, pero vamos a meterlos por el servicio civil de carrera. Hay un staff ahí. Y que se queden así y que tengamos a los mejores hombres en los grandes temas. Eso sería fenomenal. Y que cada asesor sea conocedor del tema. Pero además, que sean asesores no del diputado, que sean asesores del Congreso,
de las comisiones, entonces, y que sea un staff ya permanente, de manera tal de que llegue uno, cambie el otro, porque además viene el otro problema, vienen, meten a los choferes, a los compadres, a todo, pum, pum, se va y se lleva toda la gente, y vienen los otros a empezar de cero. O sea, construyamos un servicio civil donde el Congreso tenga todos esos insumos, pero para su beneficio Tienes toda la institucional. razón, y lo suscribo. Ahora, en la masa inmensa de recursos que se gastan en este país, el poder legislativo es lo de menos. Es un tema de autoridad moral. Es decir, no se trata de contar los pesos que nos vamos a ahorrar. Se trata también de decir cómo se están gastando y con qué legitimidad se están gastando. Por ejemplo, los privilegios que tiene el Poder Judicial, las pensiones de la Corte, donde hay apoyos de 6,000 pesos mensuales para lentes, son cosas que en el presupuesto no pintan y que, sin embargo, un país como México no puede estarlas pagando. No puede. No se puede dar el lujo. No se puede ni se Me debe. está haciendo señas el licenciado Rodríguez. Entonces vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Regresamos.